Buenas noches, este es el diácono Santiago Casado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces a dar comienzo a nuestra clase de Biblia esta noche, pero antes de empezar vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues esta noche vamos entonces a continuar con el Evangelio de Mateo, donde habíamos dejado en octubre, habíamos acabado el capítulo 11, y después de eso habíamos entonces tomado los sacramentos, ¿verdad? Pues hoy vamos entonces a retomar por el capítulo 12, ¿verdad? Y el tema de este capítulo, o de esta sección, ¿verdad? Porque del capítulo 12 al 16, las controversias de Jesús y los fariseos. Del capítulo 12 al 16, el tema dominante de todos estos capítulos, del 12 al 16, es la separación progresiva entre los fariseos y los discípulos de Jesús, ¿verdad? A los que se suman algunos paganos llenos de fe, ¿verdad? Porque todos ellos obviamente pues eran judíos, ¿verdad? Pero poco a poco vamos a ver cómo van a irse separando estos grupos. Se alternan en esta sección, se alterna la educación de los discípulos, Jesús enseñándole a ellos lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Y lo que es el discípulo, y la polémica con los adversarios. Y esto marca el ritmo de la narración en estos capítulos, del 12 al 16. En esta sección se destacan los siguientes momentos que vamos a ver. Vamos a ver que en el capítulo 12 y el comienzo del 16 contienen una serie de controversias de Jesús con los fariseos. El rechazo de Jesús alcanza uno de sus puntos más altos cuando los jefes del pueblo lo acusan de expulsar los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12, cuando lleguemos a esa sección del 24, el versículo 24. Y en el capítulo 13, la instrucción dada a los discípulos en privado sucede a la instrucción pública de Jesús por medio de parábolas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en esa sección. La tercera parte será que las perícopas son los pasajes, segmentos, ¿verdad? Otro nombre que se utiliza para los pasajes de la Biblia, las perícopas, que comienzan en el capítulo 14, versículo 34, y el versículo 15, versículo 21, contienen el verbo retirarse, que indica el paso del enfrentamiento con los adversarios a la edificación de la nueva comunidad de fe. O sea que él va a estar en una discusión con los adversarios, y eso va entonces a ser conducente a enseñar a sus discípulos cómo ser comunidad, ¿verdad? Y por último va a ver la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Eso va a ver en el último capítulo 16, que delimita el final de esta sección y marca una división mayor en la estructura del Evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, esos capítulos del 12 al 16. En Cesarea de Filipo, ahí es que Jesús va a tomar sus vacaciones, ¿verdad? Con sus discípulos antes de ir a Jerusalén, ¿verdad? Un área muy, muy bonita en Cesarea de Filipo. Por lo tanto, con esa idea de esta sección, de estos capítulos, vamos entonces ahora a comenzar
a estudiar el capítulo 12, ¿verdad? Y el capítulo 12 empieza con la discusión sobre el sábado. Vamos a leer entonces el versículo 1 al 8, que dice así. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo, y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre, él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se los digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense que el tema de controversia es la observancia del sábado, ¿verdad? Y el sábado es una de las cosas que vemos explicada muy bien en el Éxodo y en el Deuteronomio, el cual los judíos tenían que guardar, ¿verdad? Jesús observa el sábado y exhorta a cumplir los mandamientos, y eso lo vemos en los capítulos 19 y 22, o sea que él no está aboliendo el sábado, pero no acepta la multitud de prescripciones minuciosas, inútilmente rigoristas, que hacían perder de vista el verdadero sentido del día festivo, ¿verdad? Los judíos le habían puesto tantas y tantas reglas para cumplir el sábado, que le habían quitado el sentido que el día tenía. Esta actitud provoca un conflicto con los fariseos, del que dan testimonio los 4 evangelios, no solamente el de Mateo, sino Marco, Lucas y Juan. Todos ellos hablan sobre este conflicto de Jesús con los fariseos, refiriéndose al observar el sábado. La observancia del sábado es una práctica de capital importancia en la piedad judía, ¿verdad? Su importancia se destaca tanto en el relato de la creación, cuando Dios dice que hizo, ¿verdad?, que creó el universo del día primero al sexto, ¿verdad?, desde que creó la luz hasta que creó al ser humano, y después el séptimo día que hizo, descansó, ¿verdad? Como el mandamiento del decálogo, ¿verdad?, que se encuentra en Éxodo y en Deuteronomio, que es el mandamiento número 3, que es santificar las fiestas, ¿verdad?, del sábado. Por tanto, no solamente estaba en Génesis, sino que también estaba como uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. En el ritual del templo, a partir del siglo V antes de Cristo, el sábado era celebrado con sacrificios especiales. Eso lo vemos en el libro de los Números, las segundas crónicas, Nehemías, Ezequiel, ¿verdad? Y en él se cambiaban los panes de la proposición, ¿verdad? Son los panes, eran 12 panes que cada uno representaba a una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y el sacerdote cambiaba esos panes, ¿verdad? El comienzo del día santo se anunciaba desde el templo con un toque de cuerno, y del mismo modo se anunciaba su finalización, ¿verdad? La observancia fundamental en ese día festivo consiste en abstenerse de trabajar. Eso es lo más importante. Pero la Biblia se limita a prohibir genéricamente el trabajo, o sea, no lo dice de una manera específica, ¿verdad? Al no especificar de qué actividades se trata, salvo la prohibición explícita en Éxodo 35 de encender el fuego de la casa. Eso era lo único que la Biblia decía, que además de no trabajar, no se podía hacer, era prender el fuego en la casa,
¿verdad? La estufa para nosotros, ¿verdad? O sea que ese día las mujeres no cocinaban, ¿verdad? O los hombres. De ahí la preocupación de los rabinos por determinar con una mayor exactitud posible, a partir del precepto bíblico que decía que no trabaje y no prenda fuego en la casa, el hoyón en la casa o la estufa, lo que estaba permitido o prohibido a realizar el día del sábado. O sea que ellos quisieron delimitar un poquito, explicarlo más, ¿verdad? Nada malo, ¿verdad? Lo único que lo llevaron a un extremo, demasiado. Como fruto de esa preocupación, los rabinos elaboraron una serie de leyes increíblemente minuciosas acerca del reposo del sábado. Dado que estaba prohibido transportar una carga el día del sábado, ¿verdad? No lleves carga, no trabajes. Pero entonces, eso llevó a la consecuencia que se discutía si ese día era lícito llevar un pañuelo en la mano. O sea, fíjense hasta qué extremo llegó, ¿verdad? O si había que atarlo alrededor del brazo para que no fuera una carga, sino parte de una vestimenta. O sea, fíjense lo minucioso que llevaron los rabinos, ¿verdad? Hasta ese punto, ¿verdad? Que suena hasta ridículo, ¿verdad? Pero bueno, eso una cosa llevaba a la otra hasta que pues llevar un paño en la mano pues también era prohibido. Por tanto, amájatelo en el cuello, en el brazo, para que sea parte de tu vestimenta y no que tú cargues algo, ¿verdad? Porque pues eso es algo que a ese extremo llegó, ¿verdad? En el pasaje de Mateo que acabamos de oír, consta de 3 partes. Primero, la descripción de la escena, ¿verdad? Que como dice en el versículo primero, nos dice: en cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado y sus discípulos tenían hambre, ¿verdad? Y empezaron a desgranar las espigas. Después, el reproche de los fariseos por la conducta de los discípulos, donde ellos le dicen, al advertirlo, unos fariseos le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer el día del sábado, ¿verdad? Y después entonces la respuesta de Jesús, que la vamos a ver en más detalle, ¿verdad? Y Jesús argumenta en contra de ellos partiendo de la Escritura. O sea, él no se dice esto me lo invento yo, sino él, utilizando la Sagrada Escritura, es que él empieza a argumentar en contra de los fariseos. Fíjense, él empieza diciendo que los panes de la ofrenda mencionados en el versículo 4, ¿verdad?, que acabamos de oír, eran 12 panes que se colocaban sobre una mesa en el templo, como estos que están aquí. Y se renovaban todos los sábados. O sea que ese pan se quedaba ahí de un sábado hasta el otro, para representar delante de Dios a las 12 tribus de Israel. Y eso así lo especifica en el libro del Levítico, ¿verdad?, que es donde están la mayor parte de las reglas que tenían que seguir los sacerdotes en el templo. Pero sin embargo, el texto de Oseas, capítulo 6, ya citado, ¿verdad?, en el versículo 13 que acabamos, que se va a ver más adelante en el versículo 13, exalta una vez más la superioridad de la misericordia sobre las prácticas rituales, ¿verdad? Como se va a ver en el capítulo 23, donde la misericordia, la fidelidad y la justicia se mencionan como los imperativos más graves de la ley, o sea, como lo más importante de la ley. La misericordia, la fidelidad y la justicia sobre cualquier sacrificio que haya que hacer, ¿verdad? Con estas declaraciones, Jesús liberó al sábado de las cargas y restricciones que le había impuesto la tradición rabínica y que habían desvirtuado la razón por la cual había sido instituido, que era el día para no trabajar y dedicárselo al Señor, ¿verdad? Dedicárselo a Dios. Así, le devolvió su verdadero significado, aunque su actitud crítica lo puso en franca y deliberada oposición con la enseñanza oficial de aquella época. O sea que lo puso en un choque
cabeza con cabeza con los fariseos, ¿verdad? Su enseñanza mostró al mismo tiempo que la ayuda al prójimo necesitado no puede ser aplazada por supuestas obligaciones cultico-religiosas, o sea, del culto religioso. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿verdad? Siempre me acuerdo de una historia de una monjita que dejó de ir que no pudo ir a misa porque estaba ayudando a alguien que estaba una necesidad grande, ¿verdad? Y entonces cuando le preguntaba por qué no había ido a misa, ella dijo que ya había dejado a Dios por Dios, ¿verdad? O sea que es algo que uno verdaderamente, pues sí, tiene el mandamiento de ir, pero si hay algo donde uno tiene que ayudar a alguien, o tiene, pues eso, pues, uno también le está sirviendo a Dios de esa manera, ¿verdad? Por eso el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Vamos entonces a seguir con el próximo sección de este capítulo, que son de los versículos 9 al 14. Y dice así: saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba ahí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús, con intención de acusarlo después: ¿está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Palabra de Dios. Fíjense que los fariseos tratan de ponerlo en un aprieto, como siempre, ¿verdad? Planteándole de inmediato una pregunta capciosa, o sea, para hacerlo caer. Y le pregunta: ¿está permitido curar en sábado? Jesús responde con un argumento de menor a mayor. A partir de una experiencia ordinaria, ¿verdad? Como el que tiene una sola oveja y no duda salvarla si será caído en un pozo, aunque sea sábado. De ahí la consecuencia de que si ese hombre con todo derecho pone la vida de la oveja por encima de la observancia del sábado, ¿cuánto más habría que hacerlo cuando se trata de un hombre que vale mucho más que un animal, ¿verdad? Con este sencillo razonamiento, Jesús invita a su oyente a tomar en cuenta esa experiencia y aplicarla a la observancia del sábado. Por lo tanto, está permitido hacer una buena acción en sábado. La salud de vuelta al enfermo en ese día sábado indica que Jesús quería devolver al día santo su verdadera razón de ser, en contra de las distorsiones que le habían impuesto las tradiciones humanas, desde no cargar algo hasta no llevar un pañuelo en la mano, ¿verdad? Por lo tanto, la crítica no apunta a la observancia del sábado, porque Jesús observaba el sábado él mismo, sino al conjunto de reglas que hacen de esa observancia una carga y no una fuente de bendición. Vamos entonces a continuar con el próximo pasaje, que es del versículo 15 al 21. Y dice así: Jesús lo supo y se alejó de ahí, pero muchas personas lo siguieron, y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, el amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada,
ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Palabra de Dios. Pues fíjense que en medio de la siempre creciente hostilidad de los fariseos, que iba empeorando, ¿verdad?, el evangelista hace una pausa e introduce una cita de cumplimiento que relaciona la respuesta de Jesús por lo anunciado por el profeta Isaías acerca del servidor sufriente, ¿verdad? Como se acuerdan, en Isaías están en los capítulos, aquí en el 42 y después en el 52, 53 también se encuentra el canto del siervo sufriente, el que dio su vida por la salvación de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, el evangelista aquí está poniendo esta cita de Isaías para que entendamos la respuesta que está dando Jesús a los fariseos. Jesús, básicamente, al él poner esta cita, nos deja saber que Jesús realiza el destino del servidor, actuando con humildad y mansedumbre frente a la oposición de su adversario, como el servidor de Yahvé. Él no grita ni levanta la voz, pero no ceja en su empeño de hacer triunfar la justicia. Él está lleno del Espíritu Santo y prepara el camino para que todos pongan la esperanza en su nombre, ¿verdad? Que es lo que nos dice el último versículo de ese pasaje de Isaías. Eso lo podemos ver porque entonces vemos como cuando Pablo en los Filipenses dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a seguir con la próxima sección del versículo 22 al 29. Dice, algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino que se divide coge a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino? Y si Belcebú me ayuda a echar los demonios, ¿quién ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas, sino el que pueda amarrar al fuerte? Solo entonces le saqueará la casa. Palabra de Dios. Vemos que en este pasaje se combina un relato de milagro y una controversia de Jesús con los fariseos. Es interesante que esta apuración, ¿verdad?, de un ciego y un mudo, ¿verdad?, básicamente el evangelista lo dice en una oración. Es como si estuviera más interesado en llegar a la controversia, ¿verdad?, que Jesús tiene con los fariseos. Como que solamente utiliza el milagro como para dar como una introducción a lo que va a pasar después, ¿verdad? Que en otros milagros vemos pues que da mucho más detalles, ¿verdad? Pero sin embargo en este solamente dice que lo curó y ya. El ciego y sordomudo es presentado como poseído por el demonio, de acuerdo con las concepciones de la época que solían atribuir las enfermedades al poder de Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de un exorcismo llevado a cabo por Jesús en favor de un desvalido. Llama la atención en este pasaje que la multitud asocie espontáneamente el exorcismo de Jesús con el título Hijo de David.
ellos espontáneamente lo llamaron hijo de David. Ahora, vamos a ver por qué. Dice, este era el título más frecuente y el más popular para designar al Mesías, ¿verdad? Como lo vamos a ver en el capítulo 22 más adelante. De hecho, se lo encuentra sobre todo en labios de los interlocutores más humildes de Jesús, como son quienes, los ciegos, lo vemos en el capítulo 9 y lo veremos en el 20, la mujer cananea, ¿verdad? En el capítulo 15, la multitud que lo aclama cuando entra a Jerusalén, ¿verdad? Todos esos grupos llaman a Jesús hijo de David, ¿verdad? Ahora, por tanto, para explicar la asociación del título hijo de David con los exorcismos de Jesús, habría que recordar algunas tradiciones judías sobre David y Salomón. Si se acuerdan, se cuenta cómo David libró con su canto al rey Saúl de un mal espíritu que le daba unos dolores de cabeza, ¿verdad? Y ahí se dice también que de los riñones de David nacerá el que someterá a los malos espíritus, ¿verdad? O sea que vemos cómo David con su canto hacía el trabajo de un exorcista al rey Saúl, ¿verdad? Eso lo vemos en el primer libro de Samuel, que es que cuenta la historia de David y Saúl. El texto no especifica, cuando dice que nacerá, de los riñones de David nacerá el que someterá a los malos espíritus, no especifica si el que nacerá es Salomón o el Mesías. Pero si se tratara de este último, del Mesías, indicaría que los judíos del siglo I sabían que el Mesías, hijo de David, sería el vencedor de los demonios. Por eso es que ellos lo aclaman como hijo de David. Porque David es el exorcista por excelencia en el Antiguo Testamento. Y Salomón, pues también podría ser asociado de esa misma manera. Y obviamente el Mesías, que es descendiente de David. Y ahí es que viene ese título que ellos se lo aplican cuando él hace estos exorcismos. Los fariseos no niegan la eficacia de los exorcismos realizados por Jesús. No, ellos lo aceptan, ¿verdad? Sino que lo que ponen en duda es el origen divino de su poder, ¿verdad? Jesús no expulsa a los demonios con el poder de Dios, sino con el poder de Belcebú. Es lo que nos dice en el versículo 24, ¿verdad? O sea, que con el poder del demonio tú expulsas a los demonios. Le están diciendo, sí, tú haces esos milagros y esos exorcismos, pero no es con el poder de Dios, es lo que le están diciendo, ¿verdad? Y entonces, Belcebú es otro nombre para el dios Baal, que es un dios cananeo. Baal significa príncipe. Y los judíos lo designaban despectivamente a Baal como príncipe de los demonios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Baal, de la historia de Isaías, cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal y le dice, vamos a hacer una prueba y ponen un animal para, en un altar, y ellos se pasan todo el día pidiendo a Baal que envíe fuego y nada pasa, y después Isaías, ¿verdad? El que llama y baja fuego, ¿verdad? Elías, el que hace que baje fuego del cielo, y entonces ahí después pues se degolla a todos los sacerdotes de Baal. Pues ese Baal es el dios de los cananeos, ¿verdad? Por lo tanto, era visto como príncipe de los demonios, ¿verdad? Y vemos en esta donde se le hacían sacrificios a Baal de niños. Eso era los sacrificios que se le hacían a Baal, ¿verdad? Por lo tanto, hoy en día todavía el dios Baal está presente en nuestra sociedad. Todos esos abortos, ¿verdad?, que se hagan, son sacrificios que se hace a ese dios. Por lo tanto, no se llama Baal, sino se le llama conveniencia. Se le llama uno poder hacer una elección. Se llama derechos de la mujer. Todos esos son los nombres de
de ese Dios de los cananeos, que hoy en día ha tomado esa forma, ¿verdad? Por lo tanto, una acusación tan grave provoca de inmediata reacción de Jesús, que le digan que él echa los demonios con el poder de Satanás, que le responde con un argumento contundente. Dice, si Satanás expulsa a Satanás, quiere decir que lucha contra sí mismo. Y un reino dividido no puede subsistir. Algo lógico, ¿verdad? De este modo Jesús pone a los fariseos ante una disyuntiva, ¿verdad?, sobre los exorcismos que él realiza. Y esta disyuntiva es que, primero, si ellos verdaderamente creen que el origen del poder de Jesús de hacer los exorcismos es de origen satánico, pues entonces están aceptando que Satanás combate contra él mismo, lo cual es ilógico, ¿verdad? Por lo tanto, están mal. Ahora, si ellos aceptan que el origen con que el poder que él tiene es divino, viene de Dios, sus expulsiones o exorcismos atestiguan que el reino de Dios ha llegado. ¿Y por qué atestiguan que el reino de Dios ha llegado? Bueno, si nosotros vamos a Lucas, en el capítulo 11, versículo 20, dice que por el dedo de Dios, ¿verdad?, tiene esa expresión, en clara alusión del Éxodo capítulo 8, ¿verdad?, donde los milagros de Moisés son reconocidos finalmente por los magos como obra del dedo de Dios. Si se acuerdan en Éxodo, en las plagas de Egipto, ¿verdad?, la plaga de los mosquitos, ¿verdad?, los magos egipcios no pudieron eliminar esa plaga. Y entonces le dijeron al faraón que eso era hecho por el dedo de Dios, que el dedo de Dios había traído esa plaga, ¿verdad? Porque ellos no podían contra eso. Ya ellos reconocieron que Moisés, el poder de Moisés venía de Dios. Por lo tanto, cuando Lucas habla de que el poder de Jesucristo es por el dedo de Dios, ¿verdad?, está haciendo referencia a esa de Éxodo, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es un pasaje que va acorde con este pasaje donde Jesús está explicando que su poder viene de Dios y no de Satanás, ¿verdad? Por lo tanto, el reinado de Dios no es una... Cuando se atestigua esos exorcismos y esos milagros que Jesús está haciendo, que el reino de Dios ha llegado, ¿verdad?, nosotros tenemos que dar cuenta que no son los milagros los que son el reino de Dios, sino que el reino de Dios no es una realidad abstracta o atemporal, o sea, fuera de tiempo, sino el acontecimiento culminante de la historia de salvación que se realiza progresivamente, ¿verdad? O sea, nosotros no creemos en Cristo solamente por los milagros que hacía, ¿verdad? Y eso lo vamos a aplicar un poquito más en la próxima sección, ¿verdad? Sino porque el reino de Dios es el conjunto de la historia de salvación de nosotros, ¿verdad?, que llega a la culminación con Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él llega el reino de Dios, llega a la culminación de nuestra historia de salvación. Vamos entonces a seguir con el versículo 30 al 32. Dice, el que no está conmigo, hablando Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. Palabra de Dios. Palabra fuerte, ¿eh? Básicamente, el que rehúsa tomar el partido de Jesús se convierte, aunque no lo quiera, en partidario de Satanás.
O sea, con Jesús no hay aguas tibias. O estás conmigo o estás en contra mía. O sigue mi mandamiento o te condena. O escoges la vida o la muerte, ¿verdad? Escoges la luz o las tinieblas. O sea, no hay diferentes grados de grises, ¿verdad? Por eso también el Apocalipsis nos dice el evangelista Juan, que fue que, ¿verdad? Cuando habla sobre la iglesia de la Odisea, le dice, o eres caliente o frío, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. O sea, lo dice bien claro en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por tanto, o estás con Jesús o estás en contra de Jesús. En el versículo 31, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar voluntariamente la gracia de Dios y cejarse a la revelación que llega a través de Jesús como a un apremiante llamado a la fe y a la conversión. O sea, es aquella persona que se niega a creer, se niega a aceptar la gracia de Dios, ¿verdad? Dios nos dio el libre albedrío y nosotros podemos rechazarlo, si así Él no nos obliga a que lo aceptemos, ¿verdad? Por lo tanto, si uno no lo acepta, si uno no abre la puerta, Él no puede entrar. Como nos dice Isaías, dice, el que comete este pecado contra el Espíritu Santo, llama bien al mal y mal al bien. Que es lo que estamos viendo hoy en día, donde se llama bien al aborto, donde se llama bien al matrimonio del mismo sexo, se llama bien a la eutanasia, ¿verdad? A matar a las personas mayores o a las que ya, ¿verdad? Que no son productivas de la sociedad. Y así por el estilo, la lista sigue, ¿verdad? Porque hay males que son intrínsecos, que no importa la razón por la que se haga, siempre son mal. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, que se llama bien al mal y mal al bien. Se trata, cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, se trata de un rechazo persistente durante mucho tiempo, durante toda su vida, de una resistencia absoluta a la acción salvífica de Dios. El que se cierra de esta manera a la revelación afirma que no tiene necesidad de salvación y se condena a sí mismo. No es que Dios no lo quiera perdonar, es que la persona no acepta el perdón, no acepta a Dios. Por lo tanto, Dios no lo puede obligar. Vamos entonces a seguir con el próximo sección, que es el versículo 33 al 37, que dice así: planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo. Porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, si ustedes son tan malos, ¿cómo pueden decir algo bueno? La boca siempre habla de lo que está lleno el corazón. El hombre bueno saca cosas buenas del bien que guarda dentro. El que es malo, de su mal acumulado, saca cosas malas. Yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de lo dicho que no podían justificar. Tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. Palabra de Dios. Fíjense que en los versículos 33 a 36 se reúnen varios dichos de Jesús. Es como que el evangelista se acordó, esto lo dijo aquí, esto lo dijo allá, y los puso todos juntitos, ¿verdad? La idea predominante es la estrecha correspondencia entre el interior y el exterior, entre lo que se expresa de labios hacia afuera y lo que se esconde en el corazón, ¿verdad? La identidad de la naturaleza entre el árbol y el fruto, ¿verdad? Cada uno manifiesta con su conducta lo que lleva dentro de su corazón,
Un árbol de China no puede dar manzana, ¿verdad? O pera, sino que da lo que da adentro. El contraste entre el buen y el mal tesoro, o sea que es de lo que es bueno y lo que es malo, una expresión metafórica que designa los afectos, sentimientos y criterios de valoración que están acumulados en el interior de cada persona, ¿verdad? O sea que todo el fruto, lo que se produce es lo que está dentro de la persona, lo que siente, lo que piensa, eso se convierte en actos, ¿verdad? Por eso nosotros cuando los domingos hacemos el yo me confieso de todo corazón de haberte ofendido, ¿verdad? Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido por una nación africana, me arrepiento de que lo que he pensado, de lo que he dicho, de lo que he hecho y de lo que he dejado de hacer, ¿verdad? Que pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Jesús nos habla de toda palabra vana, ¿a qué se refiere? A los insultos, las calumnias, las imprecaciones, ¿verdad? De los falsos testimonios, juramento y promesa, de las declaraciones ociosas, de los hipócritas, de las palabras hipócritas o presuntuosas, de los juicios temerarios contra el prójimo. Todo eso cabe en toda palabra vana que nos habla sobre en este pasaje, ¿verdad? Y la frase final, en el versículo 37, especifica además el criterio que fundamenta la absolución o la condena, ¿verdad? Porque nos dice bien claro, tus propias palabras te justificarán y son tus palabras también las que te harán condenar. O sea que uno mismo o se condena o se salva, ¿verdad? Vamos entonces a leer el próximo pasaje sobre el signo de Jonás, ¿verdad? Empieza en el versículo 38 y acaba en el 42. Dice, entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron, Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó, esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás, y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Palabra de Dios. Fíjense que la señal milagrosa que los escribas y fariseos reclaman de Jesús eliminaría de raíz cualquier duda sobre el carácter divino de su misión, ¿verdad? Lo más probable. Pero él se niega a hacer milagros por puro exhibicionismo, por exhibirse, ¿verdad? Y ser considerado como un milagrero. Porque ese no es el rol de él, ¿verdad? Sino que es una de las cosas que él hace, pero no es lo primordial. Tampoco quiere que la fe dependa de un prodigio realizado a la vista de todos. Al contrario, la fe es la condición que Jesús reclama para que el milagro pueda efectuarse, no de la otra manera. Por eso vemos al leproso en el capítulo 8, al centurión romano, ¿verdad? Del cual siempre decimos en la misa, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿verdad? Que viene de ese encuentro con el centurión. Los ciegos del camino, la mujer cananea, los que llevan al paralítico tendido en una camilla y hacen un boquete en el techo para bajarlo, ¿verdad? O sea, todas esas personas expresaron su fe y por su fe
Jesús pudo realizar el milagro, ¿verdad? Esta es asimismo la razón por la que en Nazaret, su propio pueblo, solo pudo hacer unos pocos milagros, a causa de la falta de fe de esa gente, ¿verdad? Por lo tanto, reclamar un milagro antes de creer es provocar a Dios. El creyente auténtico, sin menospreciar el papel eventual del milagro, no apoya su fe en signos exteriores, sino que descubre a Dios presente en la presencia de Jesús, que es Dios con nosotros. Por eso nosotros decimos, como hablamos en las clases anteriores, que los milagros eucarísticos uno no está requerido creer en ellos, porque ellos no prueban, no son la prueba que nosotros necesitamos para creer que cuando se hace la consagración, el cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, sino que lo creemos, ¿verdad? Si hay un milagro eucarístico, eso lo corrobora, pero no lo necesitamos para creer, ¿verdad? Pues por eso, eso es lo que están haciendo los fariseos aquí. Reclaman un milagro antes de creer. Por lo tanto, ellos están provocando a Dios, ¿verdad? Por eso es que Jesús se niega a hacer un milagro para ellos. De la misma manera que luego se niega a hacer un milagro frente a Herodes, ¿verdad? Cuando lo llevan ante Herodes, y Herodes le dice, yo he oído mucho de ti, haz un milagro para ver qué tú haces, ¿verdad? Y él lo ignora, ¿verdad? Siempre que Jesús interpela a esta generación, cuando usa esa frase, a esta generación, es para dirigirle duros reproches. O sea, no queremos que nos diga a nosotros esta generación, porque quiere decir que algo malo hemos hecho, ¿verdad? Los adjetivos que utilizan no dejan ninguna duda al respecto, que lo que está, cuando habla de esta generación, nada bueno viene por ahí. El calificativo de adúltera que hemos escuchado, ¿verdad?, retoma el lenguaje de los antiguos profetas, que comparaban a Israel con una mujer infiel a su marido, ¿verdad? Como lo veo en Jeremías, Ezequiel y en Oseas también, ¿verdad? Donde en Oseas Dios hizo que Oseas lo mandó a que se casara con una prostituta, ¿verdad? Y tuvo 2 hijos con ella, y ella se le iba con otro, y él volvía y la perdonaba y la recogía, ¿verdad? Para dar el ejemplo al pueblo de Israel del amor de Dios hacia su pueblo. Es como el amor que tenía Oseas por su esposa, que la perdonaba, no pese a las infidelidades que ella cometía. Asimismo, Israel cometía el pecado de idolatría, que es el irse a adorar a otros dioses, y eso es estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Estaba a Dios. Por lo tanto, ese adjetivo de adúltera era el adjetivo que los profetas le daban al pueblo de Israel cuando le era infiel a Dios, ¿verdad? Llamarla incrédula también significa poner al descubierto su obstinada resistencia a recibir una actitud creyente al enviado de Dios, ¿verdad? Y esos son los 2 calificativos que él utiliza para esta generación, cuando se está refiriendo a los fariseos y a los escribas, ¿verdad? En aquella época, y a nosotros, si le somos infieles a Dios, ¿verdad? Y nos vamos a adorar a otros ídolos, como el dinero, los placeres, el poder, la gloria. La respuesta de Jesús es terminante. No se le dará otro signo que el del profeta Jonás, ¿verdad? Lucas y Mateo coinciden en señalar esta negativa, pero interpretan de manera distinta el signo de Jonás. Según Lucas, como vemos en el capítulo 11, el mismo Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, ¿verdad?
Mateo, en cambio, lo refiere a la muerte y la resurrección de Cristo, simbolizada en la experiencia que vivió el profeta Jonás durante los 3 días y las 3 noches que pasó en el vientre del cetáceo, o del pez, o de la ballena, como lo quieran llamar. O sea que eso es el signo de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días, pues así también Jesús va a estar en el vientre de la tierra por 3 días antes de resucitar. Y con eso terminamos el signo de Jonás. Vamos entonces a leer los versículos 43 y 45, que dice: cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa, de allí de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va, entonces regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Palabra de Dios. Jesucristo está ahí, con el machete ahí, a derecha e izquierda, ¿verdad? Fíjense, este pasaje sirve de conclusión a toda la controversia con los fariseos. Jesús es el más fuerte, él es el hombre fuerte, que vino a expulsar a Satanás y a destruir su dominio. Pero esta generación mala se niega a reconocerlo como Salvador. Por eso el demonio regresa de los lugares áridos y desiertos a los que había sido arrojado, y vuelve a instalarse en su antigua morada. O sea, las almas de todas personas que se negaron a reconocer a Jesús como Salvador. De manera que la nueva situación es mucho peor que la primera, ¿verdad? O sea, Jesús vino, sacó al demonio, pero la gente no le hicieron caso, no creyeron en él. Pues entonces el demonio viene para atrás. Fíjense, la palabra griega traducida por vacía, hablando de la casa vacía, es el participio, el nombre de un verbo que significa propiamente estar desocupado en griego, y en el doble sentido de estar sin ocupante y sin ocupación, es decir, sin hacer nada. Eso me trae a la memoria que dice que una persona o una mente ociosa es el lugar de juego del demonio, ¿verdad? Y siempre me trae a la memoria al rey David, que dice que cuando en la primavera, cuando los ejércitos hacen guerra, él envió a su ejército a combatir, ¿verdad? Y él se quedó en el palacio. Él como rey tenía que haber ido con el ejército, pero se quedó haciendo ¿qué? Nada. Y en esa ociosidad, estando en el techo del palacio, vio a Betsaida, la esposa de Urías, bañándose. Y ahí quedó prendado de ella. O sea que él es el ejemplo de la persona ociosa que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Y entonces eso es oportunidad para que el demonio entre, ¿verdad?, a esa casa ociosa. En el caso que Jesús estaba hablando es de las personas que no creen en él, ¿verdad? Por lo tanto, donde no está Dios, queda libre para que entre el mal. Esa casa había sido dispuesta, que es el alma de todos nosotros, para recibir a un huésped, y el huésped debía ser el Mesías, ¿verdad? Sin embargo, no recibieron al Mesías. Entonces, los lugares desiertos recuerdan la creencia de los antiguos pueblos semitas, los pueblos del Medio Oriente, judíos, ¿verdad?, entre otros, que consideraban los sitios áridos y desolados como refugio de los demonios y de los genios malignos. Si se han leído las 1001 noches, también los cuentos de las 1001 noches
habla sobre los genios que están en los desiertos, ¿verdad? O sea, que no solamente los judíos, sino también los árabes, ¿verdad? Que creían en los áreas, sitios áridos y desolados, era refugio de los demonios y de los genios, ¿verdad? El número 7, del que habla de los 7 espíritus o demonios, sugiere la idea de un castigo aumentado, todavía mucho peor que el anterior. Se botó un demonio, pero él vuelve con 7. La frase, así le sucederá también a esta generación malvada, en el versículo 45, hace pensar que esta parábola podría reflejar la situación del pueblo judío a raíz de los sucesos que pasaron en el año 66 al 70. ¿Qué pasaron en esos años? ¿Verdad? La destrucción de Jerusalén por los romanos, ¿verdad? Y del templo. Jesús había predicado el amor a los enemigos y había exhortado a poner la otra mejilla. Ese fue el mensaje que le dio al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no tomó su mensaje, no lo siguió. Por lo tanto, se rebelaron contra Roma y desoyeron el mensaje de Jesús. Y las consecuencias de la revuelta fueron las masacres de la guerra judía, la destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo de la antigua alianza, ¿verdad? Por lo tanto, sin duda, aquel estado de cosas resultó mucho peor, mucho más lamentable que el anterior. O sea, pelearon porque no querían estar bajo el yugo romano y Jesús le dijo, amen a su enemigo, pongan la otra mejilla. Decidieron pelear y entonces acabaron mucho peor que lo que estaban antes. Entonces, destrucción del templo, destrucción de la ciudad, y los despejaron a cualquier otro sitio menos, podían vivir en cualquier otro sitio menos en Israel. Con eso terminamos esa sección. Vamos entonces a leer los versículos 46 al 50, que dice así. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre en los cielos, y ese es, para mí, un hermano, una hermana o una madre. Palabra de Dios. Fíjense que antes de empezar, vemos aquí que habla de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y como ya hemos clarificado anteriormente, Jesús no tenía hermanos de padre y madre, sino que en el idioma hebreo no hay un nombre, un calificativo para primos, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier primo, hermano, primo segundo, primo tercero, eran hermanos. Todos se llamaban hermanos. Por tanto, cuando se refiere aquí a los hermanos, no son hermanos de sangre de Jesús, sino que son parientes, ¿verdad? Primos. Y eso lo vemos cuando más en otro evangelio vemos que cuando habla de María, la esposa de Cleofás, que era prima, ¿verdad? Donde llama al hijo de ella hermano de Jesús. O sea que está claro, pero pues nuestros hermanos separados pues confunden eso y no ven esa distinción. Por lo tanto, Jesús no tenía hermanos de sangre, ¿verdad? Que la Virgen María no tuvo más hijos, solamente a Jesús. Su vida oculta en Nazaret fue sin duda profundamente religiosa, ¿verdad? Está hablando de la familia, ¿verdad? Y nosotros realmente no sabemos nada de Jesús, porque después que la presentación del niño perdido hallado en el templo, que la Virgen María y San José lo regañaron, pues él dijo que dice el evangelista, dice que crecía en sabiduría y en estatura a los ojos de los hombres y de Dios, ¿verdad? Por tanto, no sabemos nada de la niñez de Jesús por los evangelios. Por tanto, su vida oculta en Nazaret fue sin duda profundamente religiosa, pero no debió de llamarle demasiado la atención de sus compatriotas, ni siquiera de la misma Nazaret, ¿verdad? El hijo de José y de María,
Es más, cuando fue a bautizarse a donde Juan, lo más probable, bueno, otro más que fue a bautizarse, no fue hasta después del bautismo que entonces empezó, que vieron la gente un cambio en él, y entonces empezó a predicar el reino de los cielos, ¿verdad? En la escena que describen los versículos 46 al 50, aflora el tema de la nueva familia de Jesús. Parecería a primera vista que él mira con desdén a sus familiares, incluida su madre, ¿verdad? Pero sin embargo, la enseñanza del relato es clara. La participación en el reino de Dios no tiene nada que ver con los lazos carnales, sino sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace familia de Jesús, ¿verdad? El cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo llamamos a los que cumplen la voluntad de Dios? Santos, ¿verdad? Los santos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Todo y cada uno de nosotros somos llamados a ser santos. Esa es nuestra vocación primordial en esta vida, que es hacer la voluntad de Dios. Jesús llama a sus seguidores a formar una nueva familia de hermanos y hermanas, que es ella misma un signo de la llegada del reino de Dios. ¿Verdad? Eso es que nos llama Él. Y con eso damos por terminado este capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.